Víctor y yo teníamos ganas de hacer un directo de nuevo, ya que durante la cuarentena hicimos un montón, de hecho los tenéis en YouTube. Y esta semana va a haber un conjunto de directos durante toda la semana desde Enfit Nutrition, que han organizado esta semana temática, ¿vale? Para todos los embajadores puedan tratar diferentes temas de los que son expertos o lo que tratan más a menudo. Y entre ellos, pues bueno, Amira, por ejemplo, va a hacer también un directo, en Eco también, así que vaya a tener una semana más que entretenida. En este caso, Víctor y yo, que nos encargamos más de la parte de fuerza, hemos aprovechado la oportunidad para poder tratar un tema que sabemos que os gusta mucho. Hace poco hemos escrito nuestro libro sobre programación del entrenamiento de fuerza y hemos publicado un montón de información sobre programación, pero nos preguntáis mucho sobre técnica de los ejercicios, sobre variantes, sobre auxiliares. Entonces, la idea de hoy era poder aprovechar también la temática de nuestro último podcast de Strong Coffee, en el que hablamos sobre variantes favoritas para el powerlifting. Y hoy nos vamos a centrar más en lo que serían los ejercicios auxiliares, ¿vale? Entonces, bueno, nos han hecho una serie de preguntas en la cajetilla que hemos dejado en la historia y vamos a ir respondiendo las que más nos gustan o las que hemos visto más interesantes, ya que nos habéis hecho muchísimas, y vamos a ir diciendo una nuestra de cada uno, una mía y una de Víctor. Sí, además también podéis ir dejando preguntas sobre la marcha por aquí y vamos respondiendo, sobre todo pues que vayan encajando en la temática que iremos tratando y así vamos abordando cualquier duda que tengáis, ¿vale? Eso es. Bueno, pues yo creo que podemos ir arrancando, ¿no, Víctor? Sí, vamos al lío. Pues empieza tú si quieres con la primera que te hayan Sí, hecho. yo creo que también deberíamos de primero un poco introducirnos, que a mí personalmente varios me han preguntado cuál es la diferencia entre variantes y ejercicios auxiliares y qué tratamos nosotros como ejercicios auxiliares. Esto ya lo hablábamos en nuestro podcast, pero bueno, para los que estáis aquí, lo comentamos de forma rápida para que os pongáis un poco en situación y entendáis la terminología, que como siempre cuando se habla de terminología no es la palabra de Dios, no es una única terminología para todo. Cada entrenador puede usar una terminología diferente, pero nosotros vamos a comentaros cómo diferenciamos nosotros los diferentes tipos de ejercicios que hay. Esta clasificación vamos a encontrar diferentes tipos de ejercicios. Por un lado está el básico, que sería sentadilla, press de banca y peso muerto, que hacemos en competición o que tratamos como ejercicio principal. Pues lo normal, la sentadilla barra baja, aunque pueda haber atletas que hagan barra alta en competición. El stand que nosotros decidamos, un stand más amplio, un stand más cerrado, un calzado u otro, lo que sería nuestra sentadilla de competición. Lo mismo el press de banca, el agarre que usemos en competición, el setup que utilicemos en competición, el leg drive, todo. Y el peso muerto convencional o sumo y con todas las variantes que este tiene. Pues la posición de los pies, si hacemos un tipo de despegue u otro, todo lo que puede involucrar lo que sería la técnica del sumo. Entonces, el básico sería el movimiento que hacemos en competición. Luego de este básico aparecen las variantes. Las variantes son todos los ejercicios que vienen de este básico y que se consiguen aplicando diferentes pues diferencias o diferentes detalles. Pues, por ejemplo, la colocación de la barra. Si hacemos barra baja, pues una barra alta sería una variante. El agarre en el press de banca. Si hacemos un agarre con el índice en la marca, pues si cerramos 3 dedos el agarre, sería una variante. Si metemos pausa, si jugamos con los tempos, si cambiamos el calzado, si añadimos o quitamos rango de movimiento. Todo eso serían variantes del movimiento de competición. Aquí aparece una línea y es donde se deja de ser una variante, cuando se pasa al siguiente escalón, que sería el auxiliar. Y aquí está la diferencia entre la terminología que utilicen unos entrenadores u otros. Nosotros personalmente dejamos de considerar una variante cuando ya se modifica completamente el patrón de movimiento o cuando ya se empiezan a aplicar máquinas o otros ejercicios para trabajar la musculatura principal del movimiento de competición. Ejemplo, si hacemos una sentadilla split, una sentadilla unilateral, pues ya sería un auxiliar, un accesorio, porque cambia por completo lo que sería nuestra sentadilla de competición. Si en press de banca hacemos un agarre muy, muy cerrado, prácticamente
más cerrado de la anchura de nuestro hombro, cambia completamente el ejercicio. Ya es totalmente diferente a lo que sería la banca de competición. Así que nosotros lo consideramos un auxiliar. Y luego dentro de auxiliares pues podemos tener una sentadilla en máquina, un press de banca en multipower, todo eso serían ejercicios auxiliares. Y por último, la última clasificación, que hoy no vamos a hablar de ello, sería la parte de ejercicios compensatorios, trabajo preventivo, trabajo de abdomen, trabajo de movilidad. Todo eso sería la última parte, que es el trabajo compensatorio preventivo y que tiene una importancia muy grande, pero que ya no va en la misma musculatura o en el mismo plano que el ejercicio principal o el ejercicio de competición, sino todo lo contrario. Es ese trabajo para hacer un conjunto completo y para prevenir que haya problemas o lesiones. Pero de eso no hablaremos. Hoy vamos a hablar de la parte de variantes y de la parte de ejercicios auxiliares. Es muy importante que lo contextualizásemos porque cuando te empiezas a poner a leer un montón de libros, de autores, de temática, incluso dentro de ciencia del entrenamiento, no solo dentro del Power, cada entrenador, cada autor lo va a diferenciar de una forma distinta por completo, ¿no? Entonces nos tenemos que quedar en uno, que seamos los especialistas de fuerza, autores que sean de powerlifting, de haltero, de strongman, no que sean especialistas en deportes de equipo que utilicen movimientos de fuerza. Y entonces aquí, pues, por ejemplo, nos podemos encontrar a Mike de RTS que hace una clasificación, nos podemos encontrar a Jim Wedler del 531 famoso que hace otra distinta, podemos encontrarnos a Chad Willy que hace una clasificación distinta también, o Bondarchuk que se parece más a lo mejor a la que hace Mike. Cada uno hace una clasificación distinta. Y esto es simplemente un continuo de especificidad, ¿vale? Cuanto más específico, pues más subimos en la pirámide hasta llegar al movimiento básico de competición, y cuanto más inespecífico, pues sería tirando más a ese trabajo a nivel de auxiliar o de compensatorio. Aquí entran en juego diferentes dudas, porque podemos plantear ejercicios que generan mucha confusión, como puede ser, vale, para nosotros si trabaja el patrón de movimiento, como puede ser la sentadilla, hace el mismo plano y usa barra, es una variante, ¿no? O fuera del básico. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en una sentadilla con una belt squat? Que es un ejercicio que no utiliza una barra sobre la espalda, que trabaja en el mismo plano, el mismo patrón, entonces, y está usando a lo mejor una máquina. ¿Qué lo consideramos? Como básico del propio ejercicio, una variante, un auxiliar, pues diferentes autores los van a usar de diferentes formas. Y es más, el contexto va a variar. ¿Por qué? Porque para nosotros, que no tenemos a lo mejor ningún tipo de lesión, puede ser que sea un ejercicio auxiliar, ¿vale? O un segundo ejercicio dentro de una única sesión. Por ejemplo, empezamos la sesión haciendo sentadilla con barra alta con pausa y como segundo ejercicio una belt squat. Pero ¿qué ocurre si tengo que meter mucho volumen de entrenamiento, mucha frecuencia y tengo que repartirlo en frecuencia 4? Quizás uno de esos días voy a hacer ese ejercicio de la belt squat como si fuese el básico del día o el principal del propio día. O voy más, si tenemos una propia lesión en la espalda y no puedo hacer una sentadilla trasera con barra, ni una frontal, ni ninguna otra posición, solo puedo trabajar una belt squat, ese va a ser el básico en ese momento. Y a lo mejor si tengo una hernia, como me ha pasado a mí, pues va a durar varios meses. Entonces, va a variar nuestra clasificación en función del contexto, ¿vale? Y esto es muy, muy importante. Una vez que tenemos ya todo esto diseñado, tenemos que comprender también los planos y los ejes. Pues hay gente que va a considerar un press militar como un ejercicio que puede ser la variante o el básico del press de banca. Sin embargo, para nosotros lo podemos ver más como un auxiliar porque cambia el plano, ¿vale? Es directamente un empuje vertical en vez de un empuje horizontal, con lo cual para nosotros, aunque se use barra, que se mueva muchos kilos y sea un ejercicio básico en muchos contextos, aplicado al powerlifting, pues para nosotros es más un auxiliar. Que de nuevo, si estamos haciendo un bloque de hipertrofia, pues a lo mejor un día en concreto que va destinado solo al hombro y no estamos pensando en patrón de movimiento tanto como en un bloque de volumen o más específico, pues puede ser considerado un básico. Entonces, estas piezas del puzzle tenemos que ir encajándolas poco a poco, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos contextualizado un poco esto, nos podemos ir metiendo poco a poco en más detalle. Vamos a empezar con la... Yo tengo aquí algunas apuntadas, las que más han repetido o me han llamado la atención. La primera que tengo de cara a la sentadilla es si creemos que es más importante hacer auxiliares que sean bilaterales o que sean unilaterales, que qué apostamos más, si por un tipo de auxiliares o por otro. Y aquí
un poco como todo, depende, pero los dos van a ser igual de importantes, pero uno va a coger más protagonismo en un punto de la temporada, bueno, por ejercicios bilaterales que sean auxiliares, sentadilla jaca, una sentadilla belt squat, una sentadilla multipower. Nosotros la utilizamos mucho en bloques de hipertrofia o bloques donde queremos meter más trabajo total, mover más peso y generar más fatiga de forma local. Aquí estos ejercicios bajas de forma bilateral pues, van a permitir mover más carga y que el estímulo nos genere una mayor. Entonces lo vamos a apostar por estos bloques. Sin embargo, en otros bloques, como pueden ser más cercanos al picking o bloques de fuerza base, apostamos más por variantes, por unilaterales. Porque al ser unilateral vamos a mover menos, lo que nos va a generar menos fatiga de forma global y también porque viene muy bien como para ese trabajo preventivo. En estos momentos, bloque de fuerza base, bloque de picking, es cuando es más probable lesionarse por la fatiga nerviosa y hay que cuidar mucho esas diferencias unilaterales y ese trabajo o preventivo. Entonces, los dos son muy importantes y va a utilizar uno u otro dependiendo del bloque de la temporada. Es más, incluso, como venía explicando anteriormente, depende del contexto, va a cobrar más importancia o menos. Y no solo dentro de un bloque a lo largo de una temporada, sino a lo largo de toda una vida deportiva, ¿vale? Digamos que cuando somos más principiantes tenemos que darle más variabilidad de estímulo, sobre todo cuando somos muy, muy jóvenes. Y esto es lo que decía Luis Simón como GPP, que es básicamente tengo que tocar diferentes planos, diferentes tipos de ejercicios, diferentes ángulos, bilateral, unilateral, unilateral con apoyo, que, bueno, podríamos entrar en si una sentadilla búlgara es unilateral realmente o no. Entonces, tenemos que darle mucha variabilidad. Y conforme vayamos ganando experiencia, vamos haciéndolo cada vez más específico. Voy a ir a por los auriculares que me dicen que mi audio se acopla al tuyo, ¿vale? Voy a bajar por ellos, ve dándole tú. Bueno, como venía diciendo, ¿no? Entonces, en función del contexto, va a variar muchísimo la importancia que le vayamos a dar. Si nos preguntáis en qué porcentaje, uno u otro. Hay un levantador de halterofilia muy famoso, Ilya Ilyin, que decía que cuando era joven hacía mucho trabajo de gimnasio normal y corriente y conforme fue pasando el tiempo, cuanto mayor fue su experiencia, pues más específico trabajaba. Entonces aquí exactamente igual, no solo por bloques dentro de una temporada, sino pensamiento a largo plazo. Cuando somos más principiantes, podemos darle incluso más volumen de trabajo a esa parte más unilateral, que sería más inespecífico, y conforme vayamos ganando más experiencia, vamos a trabajar pues más específico. Si nos vamos a un contexto de lesión, un detalle muy importante es cómo tratamos a los ejercicios y que cambie por completo. En vez de ser el básico o el movimiento donde más carga vamos a mover, el primero que utilizamos dentro de la sesión, lo hacemos al revés y son los ejercicios más analíticos y que demandan mayor estabilidad, como son la mayoría de ejercicios unilaterales, los que vamos a empezar la sesión. Y una vez que ya hemos hecho ese entrenamiento y hemos fatigado digamos, la musculatura, hemos trabajado esa estabilidad y ese control, ya pasaríamos a un trabajo más bilateral donde podamos mover más carga. Entonces, de nuevo, varía muchísimo. Exactamente. La pregunta que nos hacían era qué opinábamos y si habíamos utilizado la sentadilla con Latman, ¿vale? Bueno, que hay muchas formas de poder ejecutarla, qué opinábamos de ella y si tiene algún tipo de beneficio. Y es una variante que se utiliza poco dentro del mundo del entrenamiento del powerlifting y que, como decía, Víctor la ha estado utilizando en su última preparación. Yo también la he utilizado también cuando hacía CrossFit, cuando estaba en mi época más inicial, y actualmente hace mucho que no la meto como trabajo a nivel pesado, pero sí que la utilizo en la parte de readaptación de lesión, cuando alguien tiene algún tipo de lesión sobre la espalda. Y bueno, lo que coloca o lo que modifica es que la carga es frontal, ¿vale? Simula una posición de una sentadilla cáliz, de una sentadilla goblet, cuando estamos agarrando con las dos manos, con lo cual lo que hace es adelanta el centro de gravedad, una carga frontal además, y el landmine lo que permite es variar el vector. En vez de que sea completamente vertical, lo que hace es que sea un poco diagonal y lo que va haciendo es un movimiento de palanca, ¿vale? Con lo cual permite focalizar aún más el trabajo sobre los cuádriceps, simulando una sentadilla jaca, aunque sabemos que con el landmine es, digamos, que tiene más grados de libertad. Entonces es una variante interesante
que podemos utilizar como finisher, que es un término que me gusta mucho cuando estamos trabajando a nivel de hipertrofia, o para variar el estímulo, ya sea porque somos muy principiantes o muy avanzados. Sí, yo aquí además recomiendo que siempre elevemos los talones para, para dar más trabajo a la musculatura de la rodilla, que el landmine hace que salga mucho más natural el movimiento y que controlemos el tempo para que haya un mayor trabajo, ya que es difícil meterle mucha carga porque al final fallarían los erectores y la posición es incómoda. Hay que cogerle el punto, las primeras sesiones es muy incómodo porque la barra te la clava, es complicado agarrarla, pero una vez va rodando, la verdad es que es un ejercicio que, como decía Rubén, como finisher va bastante bien. Si no tenemos mucho material, si trabajamos en casa con barras, discos y mancuernas, pues nos puede salvar y para poder meter más trabajo total sin mucha carga sobre la espalda. Subir los talones, uno está normalmente más cerrado, trabajar con un tempo de ejecución alto, o sea que controlemos el ritmo del levantamiento, ya que lo vamos a usar como variante enfocada para hipertrofia y dar más énfasis en los cuádriceps, y intentar pues rápidamente adaptarnos a la posición, ya que es incómodo tanto el cargarla como el mantener la posición, porque como todo ejercicio de carga frontal va a demandar mucho a nivel de trabajo de erectores. Luego seguimos con la sentadilla. A mí me han preguntado después de haber subido la publicación del accesorio que tengo para el rack para hacer belt squat, que qué tal va, que qué tal son las sensaciones y que qué tal con este ejercicio. Como decía Rubén, es un ejercicio que incluso en algunos entrenadores puede haber la confusión si tratarlo como variante o como accesorio. Eso al final quiere decir que es un ejercicio que funciona muy bien para el power. Funciona muy bien porque nos permite hacer un patrón de movimiento muy parecido a la sentadilla barra baja, pero quitando toda la carga sobre la espalda, ya que la carga cae sobre el cinturón, sobre la cadera. Es un ejercicio muy cómodo si tenemos un buen cinturón, muy incómodo si tenemos un cinturón duro que se nos puede clavar y que al final hace que el patrón de movimiento salga muy sencillo y que podamos, por tanto, aplicarlo de cara a principiantes o a gente que estamos enseñando la técnica. Sensaciones con el accesorio para el rack en comparación con una sentadilla en máquina, una belt squat en máquina que he probado. No es lo mismo, porque al final, lógicamente, no es lo mismo, pero dentro de las variantes, yo sin duda es de las que más me gusta para poder hacer en casa. Es muy cómodo el accesorio para el rack y hace que el movimiento sea muy parecido a la máquina. No se le puede meter tanta carga porque la carga cae de forma anterior, no va a los lados como pasa en la máquina, pero sinceramente la sensación es muy buena. Ahora mismo solo lo he trabajado a repeticiones media alta, 12-15 repes, y he metido 100, 125 kilos y voy de sobra. Y sin embargo, en la máquina, si no me equivoco, metí 240 a series de 12-15, así que eso también hace pues que sea cómodo porque no tienes que cargar y descargar 240 kilos para hacer un auxilio. Además, un ejercicio que focaliza mucho el trabajo, como dicen, en las piernas para eliminar la carga de la espalda, pero esto puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? La mayoría de personas somos más fuertes de piernas que de espalda. Esto significa que la mayoría de veces, y en la inmensa mayoría en general de los levantadores, el punto débil o que peor se recupera es la espalda baja. Entonces, es un ejercicio que debemos utilizar si queremos darle más volumen al patrón de entrenamiento, o que utilizamos colecciones, o simplemente como finisher, como decíamos, pero no debemos eliminar el trabajo con una sentadilla normal, porque ahora cuando se empieza a hablar de un ejercicio nuevo, todo el mundo quiere hacerlo, ¿vale? Y empieza a dejar de lado lo básico, lo importante. Si tu espalda se vuelve débil, o si pierdes la capacidad de sentirte apretado y la sensación de cómo te pesa el peso en la espalda cuando sacas la barra del rack, estás acabado. Y una sentadilla se suele fallar, como decía, más por el tren superior que por el tren inferior. Pierdes la posición del tren superior, hace una flexión dorsal, por ejemplo, o se te va el peso hacia el frente, se te desplaza hacia la puntera, y ahora es el trabajo de cadera el que tiene que suplirlo, y aunque digamos que estábamos trabajando con esta sentadilla, con belt squat, no hemos sido capaces de mantener una posición óptima para exprimir al máximo el potencial que pudiésemos tener. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Exacto. Se te escucha un poco mal, creo. No sé si, bro, tienes tapado el micrófono. No, creo que no, tío.
Sí, ve, ahora se te escucha bien. Es que creo que estaba tapado. Sí, ahora guay. ¿Seguimos con sentadilla o pasamos ya a preguntas de banca? Vale, una última que nos han preguntado también sobre la sentadilla split y la sentadilla búlgara. Digamos que la principal diferencia va a ser que, por un lado, la split nos va a permitir movilizar más carga, la búlgara simplemente pues, va a ser un trabajo más analítico de dominante de rodilla. ¿Y esto por qué es? Porque cuando estamos con cargas altas o con un carácter de esfuerzo muy alto, aunque sea a altas repeticiones, lo que os suele ocurrir en una sentadilla split, que además está demostrado, es que empieza a ser cada vez más dominante de cadera, ¿vale? Porque al final la cadera es el grupo muscular más fuerte, perdemos verticalidad y lo que hacemos es que sea menos estricto. Entonces, depende para lo que lo queramos utilizar. Si queremos hacer un trabajo más pesado y no nos importa que la carga se desplace más hacia la cadera, aunque sea un poco más unilateral por ser un split, pues vamos a utilizar ese movimiento de split para sobrecargar más. Sin embargo, si lo que queremos es hacer un aislamiento, un finisher o un control sobre la rodilla, ¿vale? Esa alineación, ese trabajo de glúteo medio y demás, vamos a optar más por esa sentadilla búlgara. Y intentaremos no sobrecargarla con tantos kilos, al igual que podríamos hacerlo con una sentadilla split. Eso, a grosso modo, es lo que podríamos diferenciar cuando estamos aplicándolo a powerlifting. Desde mi punto de vista, cuando estoy usando un bloque de hipertrofia, voy a optar más por por ese ejercicio de una búlgara como segundo o tercer ejercicio del día. Y una split lo voy a reservar más para, digamos, esos periodos en los que puedo tener una lesión o simplemente tengo poco material y poco recurso para darle variabilidad, ¿vale? Entonces, incluso la búlgara me gusta, si quiero darle caña y meter más kilos, trabajarla con una sentadilla split y hacer una hatfield, que hacer una hatfield, por ejemplo, con una sentadilla split. Sí, yo además la split, hay momentos que me gusta meterla también yendo y viniendo desde el sitio, lo que sería una reverse split squat, dando la zancada atrás y volviendo, para complicarlo un poco y para trabajar a nivel de estabilidad, musculatura compensatoria, pero no tanto como trabajo de la musculatura agonista, sino más de control, estabilidad y todo lo que supone ese ejercicio. Por lo que decía Rubén, al final es complicado conseguir un buen trabajo total sobre la musculatura agonista y hay otras opciones que si buscamos esto, pues son más efectivas. Pues, como decía, pasábamos al press de venta, ¿no? Press de banca me preguntan que si utilizamos press de banca con mancuerna. Y es verdad que no subimos mucho trabajo con mancuerna a redes sociales, pero es uno de los ejercicios auxiliares que más utilizamos. Trabajo con mancuernas tanto plano como inclinado, incluso a una mano y no metiendo carga en la otra, lo que sería un trabajo totalmente unilateral. Nos gusta muchísimo el trabajo con mancuerna y es una forma bueno, muy útil para prevenir lo que serían esas descompensaciones unilaterales y sobre todo muy útil para meter más trabajo total. Ya quitamos esa barra, cambiamos el estímulo y podemos seguir trabajando y conseguir una mayor conexión con el músculo que estamos trabajando, un mayor rango de movimiento y un trabajo total que a nosotros nos gusta mucho. Entonces, el trabajo con mancuerna, aunque no subimos mucho, es un básico entre nuestros auxiliares. De hecho, creo que todos nuestros atletas tienen trabajo de press como auxiliar con mancuerna y jugamos con un montón de variables. Jugamos con el press con mancuerna normal de toda la vida, dos manos, sin pausa, plano. Variamos la posición, que sea con un poco de inclinación. Variamos que sea con pausa o sin pausa. Esto es algo que me gusta mucho también. Por ejemplo, un poco de inclinación con pausa. Es una variante en concreto que utilizamos mucho. Y variamos, como ha dicho Víctor, el trabajo unilateral, que es posiblemente mi favorito a la hora de trabajar con mancuerna, ¿vale? A no ser que vayamos a usarlo como básico, que muchas veces digo, venga, este bloque lo voy a explotar a muerte a ver si consigo un récord de plano con mancuerna para hacerme fuerte ahí. Que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchísima diferencia de mi press normal a mi press con mancuerna, porque normalmente no he estado en un gimnasio donde tenga mancuerna de más de 40 kilos, no es algo que haya exprimido mucho. Creo que lo máximo que he llegado han sido 40 por 20 o 21 en un par de series. No soy muy fuerte con la mancuerna, aunque lo trabajo, pero no le he dado demasiada importancia. Sabéis que yo normalmente a lo largo
de mi carrera no le da mucha importancia al trabajo de hipertrofia como tal, de exprimirme. Y Víctor, sin embargo, desde el principio era muy, muy fuerte. De hecho, él empezó antes incluso haciéndose fuerte en este ejercicio antes que los propios de powerlifting, ¿no? Y yo empecé al contrario. Entonces, varía muchísimo. Creo que te da una capacidad brutal para después trasladarlo a generar ese potencial. Y eres fuerte en mancuerna y no eres fuerte en un press con barra, significa que tienes el potencial, pero simplemente todavía no lo has explotado, ¿vale? Entonces es algo muy, muy interesante. Hay muchos culturistas que son súper fuertes con mancuerna, pero tenemos que tener en cuenta diferentes detalles. La técnica de ejecución que vamos a usar para power, que para culturismo va a ser distinta. Por ejemplo, en culturismo utilizan mucho el rango parcial, sin llegar a bloquear, sin bajar del todo, las mancuernas grandes que impiden el rango completo de movimiento. Por eso a nosotros nos gusta tanto utilizar un rango de movimiento muy amplio que simule la posición del codo y la muñeca respecto al que vamos a utilizar en un press de banca por completo, ¿vale? Entonces podemos diferenciar si queremos trabajar con mucho rango de movimiento o si lo que queremos es hacernos fuertes en un press más para hipertrofia. Y me quedo sobre todo con ese press unilateral. Tengo muchos levantadores y levantadoras que no les gusta el trabajo de core, ¿vale? Y intento buscarme las formas de meterlo con el básico y de integrarlo para que puedan hacerlo. Pues el trabajo de cadenas cruzadas que produce un press de banca con cuerda unilateral es brutal. De hecho, Irene, mi novia, que no le gusta en absoluto hacer, digamos, core, me dice que cuando le mando el ejercicio es para meterle el trabajo de core invisible, ¿no? Sin que se dé cuenta. Entonces, las sensaciones son muy buenas, cómo tienes que frenar el movimiento, de acelerarlo más que la fase concéntrica, y luego da muy buenas sensaciones también para cuando los levantadores me preguntan, oye Rubén, que me queda un brazo rezagado respecto al otro, ¿cómo puedo trabajarlo? Pues esto es una manera muy sencilla de integrarlo dentro del entrenamiento. Totalmente. Han preguntado por aquí, que le han preguntado ya 2 veces, no sé si ha sido la misma persona, que si en banca con los pies arriba facilita tirar más pesado o no. Al tener los pies arriba, aunque si apoyamos los pies en el banco podemos ejercer fuerza con los pies contra el banco, no es el mismo leg drive que si los apoyamos en el suelo. Entonces, si lo apoyas en el suelo se levanta más peso que con los pies encima del banco, pero con los pies encima del banco se levanta más peso que si los tenemos totalmente estirados, que sería ese press de banca Larsen. Pero comparado al movimiento de competición, no, se tira menos peso. De hecho, aquí vamos a explicar unas cuantas diferencias. Es un tema que me encanta porque hace un año escribí un post, una publicación hablando sobre todas las diferencias que hay de hacer banca sin leg drive. Podemos encontrarnos la variante Larsen, que sería con los pies tirados pero colgando, la variante Fit Up, que sería con los pies apoyados en el propio banco, flexionados. Podemos encontrarnos la variante con los pies arriba en el aire, estilo culturista o press cucaracha. O la variante paraolímpica, que sería con los pies tirados, pero no en el aire, sino apoyados contra un banco, ¿no? Estas 4 diferentes variantes que a priori parecen que son todas exactamente igual, pero si nos paramos a analizarlo, no es posible. La más inespecífica de todas, sin duda, va a ser la variante con los pies arriba en el aire, porque nos va a obligar a rectificar nuestra columna, a hacer una retroversión de cadera, con lo cual nos obliga a estar muchísimo más plano que cualquier otra posición, que por eso lo utilizan los culturistas de toda la vida. Lo que pasa es que también es la más inestable y que puede variar nuestro foco atencional respecto al press de banca por esa pérdida de equilibrio, por mantener los pies siempre en una posición, no nos gusta en absoluto y no la utilizamos. El resto de las otras variables sí lo utilizamos, ¿vale? Que es básicamente va en función de la especificidad o lo que busquemos realizar. La que más nos gusta normalmente suele ser la variante Larsen. ¿Por qué? Porque es la más específica de todas. La que hace que podamos inflar el pecho arriba, ¿vale? Disminuir el rango de movimiento y usar un agarre de competición igual y, digamos, asemejarlo todo excepto el leg drive. ¿Bien? Porque comentaba Víctor que la variante Larsen respecto a un sit-up con los pies en el banco se levanta menos. Bien, porque lo que suele ocurrir normalmente cuando tenemos los pies en el banco, podemos hacer un pre-escorpión, que es levantar el culete. Cuando estamos llegando al punto del tipping point, digamos que lo que podemos hacer es contraer el glúteo, apretar los pies contra el banco, generar estabilidad y levantar más. Sin embargo, sigue siendo más inespecífica que el Larsen porque, de nuevo, la columna está rectificada. Hay una retroversión de la cadera y estamos más planos. Entonces,
digamos que si queremos trabajar más pesado, más específico, vamos a usar el Larsen. Si queremos trabajar más inespecífico, vamos a usar el trabajo con FITA. Y bueno, la variante paralímpica es la que vemos en la competición de los prepantistas paralímpicos, que además podemos utilizarlo cuando estamos con cargas altas, porque podemos contraer el glúteo y los pies contra el banco ligeramente, ¿vale? Entonces, bueno, esas serían las principales diferencias y al final os fijáis que cada variante tiene algún tipo de detalle en concreto que podríamos usar mejor en un momento u otro. Correcto. Siguiente pregunta de banca. Más cositas de banca. Bueno, mira, me preguntan por aquí si las variantes enfocadas a mejorar la técnica o el green, por ejemplo, en el press de banca, se asocian más con un bloque de entrenamiento u otro. O sea, si en un bloque nos vamos a centrar más en pues, mejorar la técnica o en otro nos vamos a centrar más en mejorar el green. Y esto podemos combinarlo en un tipo de entrenamiento que se llama programación de fuerza polarizada, en el que ya hablaremos en un futuro, que son conceptos más avanzados, pues puedes combinar el trabajar pesado y mejorar el green con trabajar la técnica, pero como nosotros lo dividimos por bloque, sí, se puede trabajar más una u otra. Y os pongo un ejemplo sencillo. Podemos focalizarnos más en el trabajo técnico, en un bloque de volumen muy largo, en el que estamos trabajando con un levantador principiante, en el que sabemos que tiene que hacer un cambio técnico o simplemente aprenderlo, y a lo mejor viene ya de estar trabajando en el gimnasio normal, pero nunca ha trabajado los movimientos de powerlifting, con lo cual tiene esa base de masa muscular, pero no de técnica. Pues hacer un bloque que se llama técnica y volumen. Vamos a dar mucha frecuencia al movimiento, vamos a trabajar con el básico de competición, con mayor número de series y menor número de repeticiones. ¿Bien? Y luego ya, cuando hayamos tenido esa técnica, nos vamos a centrar más en mejorar ese green, ya sea con un picking o utilizando herramientas como ANRAP, como gomas o con pausas en diferentes puntos con cargas más altas para ir adaptando el cuerpo a esa capacidad de luchar y apretarse o crear tensión. Correcto. Aquí me preguntan a mí, y además ahora han preguntado aquí por el Take Press, que ahora si quieres comentas tú, ¿por qué utilizar JM Press o utilizar Press francés? Un poco diferencia entre ellas, y es que dentro de los accesorios, de los ejercicios auxiliares, también tenemos que tener en cuenta las diferencias que hay entre ellos. Y es que puedes trabajar una extensión de tríceps, pero hacer que un ejercicio involucre más grupos musculares, se mueva más carga y pueda tener más transferencia al press de banca, o ejercicios de más de aislamiento que busquemos sea más trabajo total generando menos fatiga, como podía pasar con los ejercicios bilaterales y unilaterales que hablábamos en la sentadilla. Entonces, en el caso, la gata, por aquí, en el caso de... Ella va por ahí a su bola. En el caso del take press, del JM press, del press francés o de unas extensiones de tríceps en polea, tenemos esas diferencias. Cuando hacemos un JM press, aunque hagamos una extensión del codo, metemos también trabajo a nivel de hombro y se va a movilizar más carga. Con lo cual se podría ser como un ejercicio auxiliar principal, como un ejercicio auxiliar importante. Luego, un press francés tendría un mayor aislamiento porque nos centraríamos más en esa extensión a nivel del codo, pero ya estamos metiendo carga libre y por tanto estamos metiendo también musculatura estabilizadora. Y sin embargo, si nos vamos a una extensión de tríceps en polea, hay menos estabilización y es un trabajo más analítico de esa musculatura. Entonces, los tres tienen sitio en la programación y uno van a tener más importancia o menos dependiendo de lo que busquemos como transferencia al press de banca. Aquí es muy importante que, bueno, como ha dicho Víctor, que entendamos que incluso dentro de los auxiliares hay auxiliares de mayor importancia o de menos, o en los que vamos a priorizar en un momento u otro. Bien. Segundo, quiero que seamos personas antifrágiles y adaptables. ¿Esto qué quiere decir? Que intentemos ser capaces de tener un amplio espectro de ejercicios que podamos utilizar, y eso hace que si de repente yo te pongo un ejercicio nuevo y te duele, por ejemplo, los codos, y ¿para qué voy a hacer un JM Press teniendo un press francés? Pues precisamente porque quiero que te adaptes a un estímulo nuevo, porque quiero también que sufra tu codo, digamos, cierta cantidad de estrés para que también se adapte y, digamos, que todo ese espectro de ejercicio sea opción dentro de toda tu carrera deportiva. Si te pasas toda la vida haciendo press francés, pues te vas a adaptar demasiado y no vas a poder seguir progresando.
tenemos que tener en cuenta también que estamos compitiendo o, digamos, hablando de powerlifting, que lo que queremos es también, incluso dentro de los auxiliares, ser fuertes y utilizar ejercicios que nos permitan movilizar grandes cargas a veces para mejorar, digamos, toda esa base y ese potencial de seguir siendo fuerte. Entonces, esto es una de las cosas que también te decía Blackie de JM, y que luego, si somos levantadores que tenemos poco tiempo para entrenar, pues tenemos que conseguir ser lo más eficientes. Y si tengo un ejercicio que mezcla dos que podría estar haciendo la programación por separado, pero no tengo tiempo suficiente para hacerlo, pues como decía JM, era el único ejercicio de codo o de, digamos, enfocado para el tríceps que hacía. Entonces era más eficiente. El JM me encanta precisamente por eso, porque te saca de tu zona de confort, te empieza a dar molestias, quiero que te adaptes, quiero que aprendas a ser paciente, que el primer día no le metas 70 a 60 kilos, sino que tienes que a lo mejor empezar con la barra, que eso te frustre y eso haga que tengas que empezar a reprogramar tu mente de nuevo para aprender un ejercicio. Y además que hay un montón de opciones. Y a la primera de cambio no te des por vencido, ¿no? Y bueno, al final es un ejercicio para fuerza. Y quiero que esos auxiliares mejoren mi press de banca. No solo que mejoren mi tríceps. Quiero que mejore la fuerza de mi tríceps que se pueda aplicar a ese press de banca. Entonces, al final, este es uno de los motivos más importantes por el que lo podemos hacer y aplicar. Y como hay tantas opciones y variantes, encima me encantan los ejercicios que tienen una historia detrás que te haga, digamos, generar más adherencia a ese ejercicio. Si conozco quién lo inventó, por qué lo inventó, cuáles son las variantes, cuáles son los beneficios y todo, ya te aseguro que lo vas a hacer con mucha motivación. Si simplemente ves un ejercicio nuevo, lo ves en un vídeo de YouTube, alguien te lo explica en un momento y lo haces, no te genera el mismo sentimiento. Y para mí eso es fundamental, te lo aseguro, porque hace que a la larga disfrutemos del proceso. Y eso es una de las cosas que más me gusta. Está por aquí el rey del culturismo natural, Adri. Un saludo para él. Además, a él es fetichista del press de banca, entonces estará encantado hablando de estos ejercicios auxiliares y variantes. Bueno, otra pregunta que venía por ahí era sobre el tape press, ¿vale? Esto es otro ejercicio que va enfocado a los tríceps y os explico la ejecución. Se le llama el ejercicio de extensión de codo con codos hacia afuera, ¿vale? Entonces, los codos apuntan hacia afuera y hago una extensión en este movimiento, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, un press o rompecráneo, que sería con este gesto, ¿ok? Para que lo veamos un poco a nivel visual. Este ejercicio fue inventado por Jim Williams y luego simplemente Dave Tate fue el que lo popularizó. Y básicamente es un ejercicio que trabaja en el mismo plano que un press de banca, porque sabemos que en un press de banca estamos con una abducción de los hombros, una abducción horizontal, y la extensión del codo con el tape press trabaja en esa posición de abducción, con lo cual es muy específico, pero no con barras, sino con mancuerna. Lo que nos va a permitir es que podemos movilizar muchísima carga, ¿vale? Cuando nos adaptemos, podemos hacerlo más estricto enfocado a hipertrofia o menos estricto enfocado a fuerza. Pues, por ejemplo, Tarraco le encanta hacer repeticiones con las mancuernas de 50 kilos. Y yo, por ejemplo, me gusta trabajarlo pues más estricto con mancuernas de 22, 24 kilos. Recomiendo que se pueda trabajar en un rango más amplio de repeticiones y, como decía, pues bueno, es un trabajo de extensión puro en un plano muy específico y orientado no para culturistas, sino más orientado para powerlifting. Sin embargo, culturistas muy famosos como John Maddow de Mountain Dog lo utilizan modificándolo, que al final se trata de, como decimos siempre, coge el ejercicio y tráelo a tu mundo y ver cómo puedes exprimirlo. Yo os pongo un ejemplo. Lo hace con una sola mano, de forma unilateral y con una kettlebell, y lo que consigue es un mayor rango de movimiento y focalizar mucho más el estímulo en el grupo muscular. Más que en el trabajo de extensión de codo, en un rango concreto, lo hace más para el grupo muscular. Entonces le está dando otro ejercicio para darle más variabilidad. Con lo cual me parece una opción muy, muy interesante. Sobre todo con un poquito de inclinación para darle más rango de movimiento y con pausa. Última de banca. A mí me han preguntado mucho sobre el press militar y además han preguntado aquí antes, han preguntado que si lo tratamos como un ejercicio principal, que ya ha comentado Rubén antes que no, y que qué importancia le damos dentro de la planificación. Pues mira, el press militar es un ejercicio muy importante porque moviliza muchos grupos musculares y al final en un press vertical es lo más como el ejercicio más importante dentro de estos presses, ¿no?
¿Por qué no lo tratamos como ejercicio principal? Ya lo comentaba Rubén, porque al final es un press vertical, no un press horizontal, y de cara a la banca, pues tiene muchas diferencias con respecto a este movimiento del press de banca, y podríamos optar por otras variantes intermedias de la horizontal a la vertical, como podría ser un inclinado a 30 grados o un inclinado a 45 grados, que va a tener más transferencia para el press de banca. Pero esto no quiere decir que no lo trabajemos. Nosotros siempre trabajamos press en el plano vertical entre nuestros ejercicios auxiliares, ya sea con mancuerna, ya sea en máquina o ya sea el propio press militar, tanto de pie como sentado como desde pines, lo solemos trabajar. Es muy importante estar compensado entre tus presses verticales y tus presses horizontales, pero tampoco tenemos que centrarnos demasiado y dedicarle demasiada atención porque no va a ser tan demandante esta diferencia, siempre que no tengamos, yo que sé, 200 en press de banca y 80 en press militar, que sería algo que te está diciendo que tu hombro está limitando tu press de banca. Siempre que los dos estén más o menos compensados y vayan más o menos de la mano, simplemente tenemos que darle un volumen de mantenimiento, un trabajo al hombro para que no se quede atrás en nuestro press de banca y para que simplemente pues estemos compensados y no tengamos ninguna lesión o ningún problema. Aquí, esto que ha comentado Víctor me parece brutal y muy importante. Tenemos que diferenciar los dos conceptos, que es determinante y limitante. ¿Esto qué significa? Que tenemos que estar compensados en cualquier ángulo, en cualquier posición, en cualquier ejercicio respecto a nuestro básico, porque no queremos que sea limitante el progreso. ¿Esto qué quiere decir? Que no limite nuestras ganancias a largo plazo y que tengamos una buena base creada sobre la que seguir construyendo la especificidad del movimiento. ¿Pero qué significa que sea determinante? Pues significa que estuviese completamente relacionado, que cuanto más mejoro mi press militar, más mejoro mi press de banca. Y esto no ocurre, ¿vale? No es directamente proporcional. Imaginaros que yo tengo, como dice Víctor, 200 de press de banca, pero tan solo tengo 80 en press militar. Y empiezo a mejorar mi press militar poco a poco y se correlaciona directamente con una mejora del press de banca. Entonces, esto parece ser que a priori sí hay una relación directa. Pero llega un punto en el que al pasar de 120 kilos en ese press militar, ya el ejercicio no se correlaciona con el aumento del press de banca. ¿Por qué? Porque antes era un limitante, pero ya no es lo que va a determinar el rendimiento, ya no es determinante en ese press de banca. Entonces, mejorarlo más de 120 no va a hacer que se correlacione directamente con un mejor press de banca. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y relacionado con esto, una de las preguntas que me han hecho es ¿cómo sabemos los porcentajes que tenemos que utilizar en ciertas variantes? En concreto, por ejemplo, en el press militar se dice que de media podemos tener un 55% respecto al press de banca, ¿no? Esto varía muchísimo y desde nuestra experiencia sabemos que varía en función de generalidades, como tanto nos gustan, como son el peso corporal, el sexo, la masa muscular. Por ejemplo, levantadores más pesados, como pueden ser Tarraco, Carlos Solá, levantadores que tienen mucha masa muscular, que tienen muy buen press de banca, tienen muy buen press militar y tienen una menor diferencia. A lo mejor el porcentaje, en vez de ser 55%, es 60-65%. Sin embargo, las mujeres levantadores más ligeros, de menor peso corporal, tienen una mayor brecha, que se llama. Y esto es un concepto también muy interesante, porque puedo estar pensando que soy o muy fuerte, como decíamos en el caso anterior, o muy débil y que está limitando mi progreso. No, simplemente entiende tu contexto, que es que eres una chica que se arquea muchísimo, que no depende tanto de la fuerza, sino más de la técnica, y que cuando el rango de movimiento aumenta, como por ejemplo al cerrar simplemente los brazos, pues mi rendimiento cae mucho más de lo que podría ser en comparación con un levantador masculino o de mayor masa muscular. Entonces, estas recomendaciones a nivel de tablas, qué porcentaje tengo que utilizar de una variante a otra, hay teorías, hay variantes en concreto que se ha estudiado cuánto es la media y podéis buscar diferentes tablas como la de Dan Baker y hay algunos otros libros, pero la realidad es que depende muchísimo de un contexto a otro y depende también de analizar si es un limitante o no. Básicamente, ¿cómo podemos programarlo? Pues si no somos tan frikis de conocer cada uno de estos porcentajes, utilizar el RPE o la autorregulación y pecar de quedarnos por debajo durante la primera semana, y una vez que tengamos un punto de partida, establecer una progresión. Tan simple como eso. Aquí, para que os hagáis una idea, un caso práctico y que lo veáis directamente,
A mí se me daba bastante bien el press militar en comparación a mi banca. A lo mejor tenía 150 de banca y ya tenía 100 de press militar. Lo que hice fue dejar de trabajar en premilitar y centrarme en la banca. Además, hubo una lesión de aductor que me permitió centrarme en la banca. Mi banca, en relativamente poco tiempo, en 2 temporadas, en 2 años, subió hasta 190 kilos de banca. ¿Qué pasaba? Que mi premilitar no había subido, seguía en 100 de premilitar. Era el momento para volver a igualar y volver a darle ese protagonismo al premilitar. Lo subí en una preparación a 120 kilos el press militar, que fue este año pasado, y ahora ya dejé otra vez de trabajarlo para volver a centrarme en el movimiento de competición. Siempre hay que trabajarlo hasta que deje de ser limitante y ahí cortamos y volvemos otra vez a centrar nuestra atención en lo realmente importante. Esos bloques de fuerza base que tanto nos gustan y que al cabo de 1 año o 2 años volvemos a ello para intentar superar una marca histórica de hace mucho tiempo y además generar una nueva motivación. Yo soy al contrario de Víctor. Yo siempre he sido malo en esos presses verticales en comparación a mi press horizontal por esa especificidad que me caracterizó desde el principio y llegó un momento en el que con Víctor lo estuvimos trabajando mucho para ponerlo al día y dejar de ser un limitante. En el momento que dejó de ser un limitante, que además yo soy chico, de un peso corporal medio y que cumplo todas las características para que justamente ese 55% del RM sea una buena recomendación, pues a partir de ahí ya no me hizo falta, por así decirlo, ¿ok? Entonces, hasta dentro de un tiempo, pues no hará falta de nuevo focalizarlo para mejorarlo, no dejar de entrenarlo, que eso también es muy importante. Entonces, bueno, creo que estos conceptos son súper interesantes que podamos tenerlo en mente a la hora de ver qué me falta o qué no me falta, ¿no? ¿Vamos a guardar el directo? Sí, tenemos intención de subirlo a YouTube, como el resto de directos que hicimos en la cuarentena. Lo subiremos a lo largo de la semana, supongo, o la semana que viene. Exactamente. Vamos al peso muerto. ¿Alguna preguntilla de peso muerto? Mira, a mí me han preguntado que, bueno, sabéis que yo he hablado mucho de los conceptos de pusher y puller. Bien, me han preguntado que un levantador convencional, qué variantes o ejercicios auxiliares podría trabajar para ser más pusher, ¿ok? Explico rápidamente. Un levantador pusher es un levantador muy paciente, que no es agresivo, con el peso muerto, que normalmente tiene una técnica a priori o vista desde fuera mucho más depurada. Sin embargo, un levantador puller pues es un levantador muy agresivo que puede usar un setup dinámico como puede ser pegar un caderazo, que normalmente tiene su sticking point en el bloqueo, a diferencia del despegue como puede tenerlo un pusher. Y aquí tenemos dos ejemplos. Yo soy pusher prácticamente puro en peso muerto y Víctor es muy puller, ¿vale? Si os fijáis y queréis ver un ejemplo real, pues nada más que tenéis que ver nuestros vídeos. Un levantador convencional suele ser más puller que pusher de forma general si ese es su movimiento de competición. ¿Qué puede hacer para ser un poco más pusher? Pues básicamente utilizar variantes como un peso muerto sumo o un peso muerto semisumo, que le va a focalizar en ayudar e implicar más el trabajo de cuádriceps o más dominante de rodillas, que es uno de los conceptos que va a ayudar a ser más pusher. Puede también trabajar variantes como la pausa, porque si tú pegas a un caderazo o eres demasiado agresivo en el despegue, pues la pausa te obliga a mantener una posición inicial estática mucho más controlada porque te vas a tener que frenar, o puedes también utilizar un déficit que va a hacer que implique más los cuádriceps para, digamos, despegar el primer inicio del movimiento. Y luego, por supuesto, pues puedes mezclar, puedes hacer un peso muerto con pausa, con déficit. También yo personalmente, en el caso de atletas convencional, usar la barra hexagonal con déficit porque nos ayuda también a un mayor empuje de las piernas y sobre todo, que es algo muy importante, la cabeza, tener el enfoque en ser paciente. Porque yo tengo un atleta que a lo mejor está por aquí, que es Paco, que él es muy puller y aunque le pongas variantes buscando esa paciencia del despegue, como no tenga la cabeza, acaba pegando tirones, sea el ejercicio que sea. Entonces es muy importante hacerle ver que da igual si hay 100 kilos en la barra y su RM es 300, que sea paciente y que estamos trabajando el involucrar esa musculatura de las piernas y el ser paciente del despegue. Si queréis ampliar más estos conceptos y empezar a entender cómo varía el cambio de una técnica a otra, tenéis que empezar a estudiar o aprender un poco sobre conceptos de teoría de los sistemas dinámicos complejos, Attractor, y qué es una técnica y cómo cuando estamos ante una situación de alarma o de peligro, como puede ser un récord histórico o ante una repetición con un carácter del esfuerzo máximo,
tendemos a retrotraernos a nuestra técnica más arraigada. Que eso es básicamente, si somos pullers y estamos intentando de cambiar a pusher, pues con cargas bajas o con ciertas variantes vamos a conseguirlo, pero cuando estamos ante situaciones de verdad en los que queremos intentar hacer ese cambio, pues volvemos a nuestra técnica anterior. Otro ejemplo de lo que dice Víctor, Tarraco, Carlos, él es muy puller y por eso hemos trabajado variantes como puede ser el peso muerto sumo o el peso muerto déficit, que en algunas series que se concentran lo consiguen, en otras no tanto, y cuando sube la carga, pues de nuevo vuelve esa agresividad que lo caracteriza, ¿no? Entonces son detalles que podemos tener en cuenta. Correcto. Me preguntan a mí que si abrir demasiado el stand en el peso muerto en el peso muerto sumo puede llegar a no ser una variante. Para que no sea una variante el abrir, y esta persona que ha preguntado esta pregunta ya nos conoce y ya sabe dónde buscamos nosotros, supongo que habrá escuchado el podcast y esas diferencias que pasaba en la banca, ¿no? Que decíamos que si una banca la cerrábamos demasiado, ya dejábamos de considerarlo una variante. ¿Qué es lo que pasaría en el sumo? Que los discos no nos permitirían cambiar tanto el patrón de movimiento. Otra cosa sería que pusiésemos los discos al final de los mangos de la barra y abriésemos las piernas tanto como si estuviésemos haciendo un ejercicio de gimnasia y prácticamente no hubiese rango de movimiento y sí sería un patrón totalmente diferente. Incluso este ejercicio no tendría casi ni sitio dentro de los auxiliares, pero sí, dejaría de ser una variante porque sería muy inespecífico. Pero en el caso del peso muerto es muy complicado variar el stand tanto para que deje de ser una variante. Incluso un atleta que haga sumo, el convencional se considera una variante de este. Hay una posibilidad, por así decirlo, que es que tengamos un levantador de peso muerto convencional que haga un estilo que se llama pies juntos, pues together, digamos, que sería lo más cerrado posible y que le pongamos del tirón como variante hacer un peso muerto sumo con los pies rozando en los discos, lo cual no tendría sentido. Entonces, eso podría llegar a ser considerado que no es una variante, ni siquiera va a ser considerado un ejercicio porque se va a partir, como dice Víctor. Entonces, bueno, tendría sentido, ¿vale? Pregunta Pues, también, a mí me han preguntado, Rubén, por los buenos días y creo que podemos acabar con esta, hablando un poquito de los buenos días, que además es un ejercicio auxiliar que nos gusta muchísimo, que tiene muchísimas variantes, que queremos hablar de él, porque aunque es un ejercicio auxiliar, tiene muchísima importancia dentro de lo que sería la transferencia del power y que se puede trabajar con barras especiales, con resistencia acomodada, con pines, en tempo, barra alta o barra baja. Entonces, un ejercicio que se le puede dar casi la importancia que podría tener un básico y que sí, que nosotros lo utilizamos mucho. Lo utilizamos mucho desde el caso más común, que es en vez de meter un peso muerto rumano, meter unos buenos días barra alta para trabajar toda esa bisagra de cadera quitando carga, porque en un buenos días barra alta va a mover mucha menos carga que en un peso muerto rumano, consiguiendo más o menos los mismos beneficios o el mismo trabajo total. Entonces, esa es el objetivo más común por el que se suele usar el buenos días, pero luego lo vamos a utilizar de forma pesada, barra baja, con resistencia acomodada y con muchas variantes de este. sí, es un ejercicio que me encanta y que si lo queréis probar, y además a mucha gente que cuando nosotros tenemos un levantador nuevo dentro del equipo que empieza a trabajar con nosotros, le preguntamos cuáles son los ejercicios que ha hecho cuando empezamos con una rutina muchas veces, ¿no? Y a lo mejor ve un ejercicio nuevo y nos dice, nunca lo he trabajado. Y el buenos días es un ejercicio que muchos levantadores no lo han trabajado porque les da miedo o porque realmente no se veían con confianza para hacerlo o no entendían cuáles son los beneficios. Entonces, si nos encontramos en este caso y queréis empezar a introducirlo como consejo, meterlo como series de calentamiento, tanto la sentadilla como el peso muerto, y vais utilizándolo como aproximaciones. Y podéis variar el stand, podéis variar la posición, como dice Víctor, el tempo, un montón de variables como en un básico normal. Yo de hecho lo utilizo todos los días cuando estoy calentando aproximadamente. Correcto. Pues nada, vamos a ir cortando, ¿no? Porque creo que quedan 2 minutos Sí. para acabar. Bueno, comentaros algunos detalles y es que nos habéis preguntado dónde podéis escuchar el podcast. Lo tenéis en YouTube, RV Extreme. Tenéis también disponible nuestro libro sobre programación y entrenamiento en la web. En el podcast tenéis muchísima información también. Iremos publicando más cosillas sobre todo esto de los ejercicios auxiliares, porque ya nos hemos metido en la variante. Y bueno, no dejéis de ver toda esta semana
todos los directos que han preparado desde Enfi, porque vais a tener un montón de temáticas de todo tipo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier duda que tengáis podéis escribirnos y estamos encantados de poder responderos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo directo. Un fuerte abrazo a todos. Mil gracias a los que habéis estado toda la hora con nosotros.